Hola, buenas noches a todas, todos, todos los presentes aquí Recording in acompañándonos progress. en este webinar que hemos organizado desde el Frente Nacional por las 40 horas para conmemorar una fecha tan importante como la del día de hoy, 25 de noviembre de 2025. Como varios de ustedes seguramente saben, el día de hoy conmemoramos a nivel internacional em, una fecha que es para combatir y para visibilizar, en primer lugar, y para combatir y erradicar todas las violencias machistas y feminicidas que vivimos de manera particular las mujeres y también, bueno, las personas de la disidencia, las infancias, las juventudes. eh, y bueno, todas las personas que de alguna manera son afectadas por el machismo y por el sistema patriarcal, que incluso pues también son los mismos compañeros hombres. Voy a hacer como una breve introducción de lo que significa esta fecha a nivel internacional y cómo nosotros desde el Frente Nacional por las 40 horas la hemos elegido también para este año enfocarnos en lo que tiene que ver con la violencia laboral que se vive pues en los espacios precisamente laborales y en todo lo que tiene que ver con el tema del trabajo, incluso con el trabajo no asalariado, que es también algo que hemos posicionado de manera particular desde la Comisión de Mujeres en el Frente. Esta fecha se conmemora en honor también del terrible asesinato de las hermanas Mirabal, que fueron combativas del régimen de la dictadura de Leonidas Trujillo en República Dominicana, bueno, lo que conocemos ahora como República Dominicana, y que como mujeres combativas y luchadoras contra la dictadura y contra el fascismo, de alguna manera también, pero de esa época del siglo pasado, pues fueron em, pues criminalizadas y eh, oprimidas y pues lamentablemente también asesinadas por ese mismo régimen, ¿no? Sucede cuando van a visitar a sus esposos a la cárcel, porque también sus esposos eran activistas, y vienen de regreso en el camino y las emboscan y las matan literalmente a golpes, ¿no? Tiene que ver con una violencia en una escala muy grave, como es la violencia feminicida y la violencia física en su mayor expresión. Y es por eso que en memoria de estas tres guerreras, mejor conocidas como las mariposas, se conmemora la fecha del día de hoy a nivel internacional y también con una repercusión muy importante en todo lo que es Latinoamérica. Y bueno, decir que en este 2025, este tema en particular de luchar contra el machismo, el patriarcado y todas las formas de violencia feminicidas y misóginas, pues es algo que cobra mayor relevancia dado el contexto internacional en donde hay un auge de las derechas y un resurgimiento del fascismo de manera muy terrible. Y que varias de nosotras pues identificamos que evidentemente esto también es una reacción a los movimientos feministas que han estado muy consolidados en los últimos años, en las últimas décadas, de hecho, a nivel internacional, pero en los últimos años en México, más o menos a partir del 2016, se empieza como esta ola violeta a percibirse de manera muy fuerte en diferentes ciudades del país. Y pues desde ahí más o menos varias de nosotras identificamos que empieza una reacción antifeminista ante todas estas reivindicaciones de los derechos de las mujeres y que pensáramos que ya estaban ganados varios de ellos, porque evidentemente, claro que las mujeres hemos ganado muchísimos derechos en México desde el año 53, 1953 para acá, que es cuando se otorga el voto femenino y muchas otras cosas que han sucedido a lo largo de estas décadas. Hemos ganado muchas cosas, pero estamos en un momento de la historia en la que esos derechos ya ganados
pueden estarse tambaleando ante personajes tan horribles y nefastos como Trump y otros mandatarios en diferentes países que son abiertamente em, pues misóginos, violentos y que rechazan todo lo que tenga que ver con la diversidad, más allá de ser un hombre blanco, privilegiado, ultramillonario y poderoso, ¿no? Como son estos dirigentes. Eh, y bueno, en el contexto latinoamericano sabemos que esto también tiene que ver con las cuestiones pues políticas y partidistas de cada país. Y aunque en este país por primera vez tenemos una presidenta mujer, lo cual nos enorgullece, de todas maneras sabemos que esta lucha feminista y lucha por los derechos de las mujeres pues no se acaba, y que tenemos que seguir posicionándola porque también tener una presidenta mujer no garantiza necesariamente que muchas de estas acciones afirmativas o de poder aplicar estos derechos que ya tenemos o ganar otros más, sean más fáciles, ¿no? Una pensaría que así debería de ser, pero lo que hemos visto en México es que en realidad, eh, pues esta izquierda, este gobierno de izquierda también lo hemos cuestionado muchísimo porque eh, pues vestir de moradas a las policías no es precisamente ser una política feminista, ¿no? Al contrario, es querer disfrazar ese poder del Estado con nuestros propios símbolos, ¿no? Tan importantes como un día de hoy también. Entonces, bueno, eso es a nivel general de lo que les queríamos compartir sobre la fecha y específicamente sobre nuestro webinar. Voy a leer brevemente los objetivos que nos hemos planteado como Comisión de Mujeres. Este es un trabajo totalmente colectivo, el que estamos teniendo el día de hoy, y que ha venido también pues de esta comisión de mujeres que tenemos en donde hay reflexión y también hay acción, ¿no? En torno a todo lo que tiene que ver con los derechos laborales. Entonces, este espacio del día de hoy es pues un espacio de conversación con testimonios reales y voces de especialistas, nuestras invitadas, sobre el impacto de la violencia laboral en las mujeres, y contra las mujeres. También nuestra idea el día de hoy es compartir, por otro lado, además de estos testimonios de violencias que sabemos que muchas de nosotros hemos vivido en diferentes espacios laborales o a lo largo de nuestras vidas, también es compartir herramientas de autocuidado y cuidado colectivo, especialmente en estos entornos laborales que se tornan violentos, ¿no? Y también queremos pues construir acuerdos y proponer soluciones por parte del frente que nos permita pues tener rutas y manuales de atención al respecto, ¿no? Porque sabemos que estos temas de las violencias son muy delicados y destapan muchísimas cosas y nuestra idea es que también de aquí podamos obtener herramientas de autocuidado, de cuidado colectivo y de atención prioritaria a este tema, ¿no? Tanto herramientas, digamos, de tipo a qué instituciones acudir, como entre nosotros también cómo nos cuidamos de todas estas violencias y discriminaciones y maltratos que se viven de diferentes formas. Los decidimos llamar violencia laboral contra las mujeres detrás de la nómina y los uniformes, para hacer em, este señalamiento de, pues, en los espacios de trabajo en particular, ¿no? Que se distinguen por, pues, este salario, esta nómina, y a veces en otros lugares usamos uniformes para distinguirnos de nuestras organizaciones, empresas o instituciones en las que trabajemos. Em, Les pedimos, sí, por ahí ya silenciaron el micrófono. Y bueno, a nivel general es eso. Vamos a hablar desde lo colectivo siempre, que es lo que hemos trabajado también en el frente, y no olvidar que pues el Frente Nacional por las 40 Horas somos un colectivo diverso, que evidentemente no se reduce solo a las mujeres, pero que el día de hoy sí queremos hablar en particular de lo que nos pasa a nosotras, ¿no? Entonces, voy a pasar a presentar a nuestras invitadas de honor el día de hoy, y estamos muy contentas de poder tenerlas por aquí. Em,
Vamos a empezar con la compañera Fernanda Galicia de la organización Mejiro. Y Mejiro ha sido una de nuestras grandes aliadas como organización dentro del Frente por las 40 Horas, y con las que hemos trabajado pues de manera bastante cercana. Voy a leer una breve reseña sobre ella y después le pasaré la palabra. Fernanda Galicia es politóloga y administradora pública por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Es directora de Mejiro AC, una organización feminista y anticorrupción con enfoque en derechos humanos y justicia interseccional. Con más de una década de experiencia en políticas públicas, ha promovido reformas estructurales en transparencia, género y derechos laborales, que es precisamente uno de nuestros principales temas en el frente y por eso de nuestras organizaciones superaliadas. El activismo de Fernanda se ha nutrido de una ética de cuidado y justicia que trasciende fronteras y se alinea con las luchas por la liberación colectiva de los pueblos oprimidos. Desde su trinchera en la sociedad civil mexicana ha levantado la voz por Palestina como una causa urgente de descolonización y dignidad, articulando su trabajo local con una solidaridad internacionalista. Su trayectoria se distingue por haber liderado un caso legal histórico que reconoció por primera vez en México la lactancia materna extendida como un derecho laboral, estableciendo un precedente nacional. Aplausos para mi giro. Desde entonces, impulsa una agenda que busca desmantelar las estructuras que perpetúan la violencia, la impunidad y la desigualdad, afirmando que ninguna lucha por justicia está completa, sino es también una apuesta por la libertad de todos. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Fer. Te cedo el micrófono. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y por hacer posible pues este espacio de escucha, de diálogo entre todas, todos y todes. El tema de la violencia en un país como México creo que nos atraviesa de muchas maneras. Y bueno, yo en particular vengo aquí a hablar específicamente de las violencias que nos atraviesan en la maternidad, específicamente pues en el periodo de lactancia y el trabajo, nuestra apuesta política en la organización en Mejiro para crear una reforma en materia de estabilidad laboral en el periodo de lactancia extendida. Primero les quería compartir que esta propuesta de reforma nace de una historia personal. Yo trabajé en el sector público hace tiempo atrás y cuando estaba en el periodo de lactancia, tuve un problema de violencia laboral muy, muy intenso, pero que no terminó esa historia en un tema de tristeza y dolor y todo lo que pasa a uno, ¿no? Cuando materna, ¿no? Sobre todo en mi caso, tuve a mi hija en el 2016 y después de ahí fue un periodo muy intenso porque me dio preeclampsia y después de regresar de mi permiso de maternidad me topo con esta clase de violencia laboral por el periodo de lactancia y me despidieron cuando terminó ese periodo de lactancia. En la ley está actualmente este periodo de lactancia hasta por 6 meses del bebé. Y para cumplir con este tema de lactancia exclusiva. Pero bueno, mi caso no queda ahí. Justamente hubo un precedente jurídico donde con mi caso fue el primer laudo en el país en reconocer la lactancia extendida. Este laudo, sobre todo para el mundo jurídico que nos puede escuchar, está en un expediente con el número 2412/17, donde establece que el conflicto que existe entre la maternidad y trabajo y que pone en manifiesto la importancia social de la lactancia materna, y que
que las mujeres y las personas gestantes que estamos en el periodo de lactancia tenemos el derecho a trabajar y las mujeres que trabajan tienen derecho a la lactancia y que esto no solamente es un tema del derecho a la maternidad, sino también se traduce del otro lado del derecho a la alimentación con las infancias, el derecho a la seguridad social de ambas partes y al desarrollo del ser humano, ¿no? O sea, es decir, la, tus derechos sexuales y reproductivos no deberían de ser no deberían de estar en tensión con los derechos laborales, ¿no? En el país. Entonces, fue ahí que a partir de ese precedente jurídico, que suena muy corta esta historia, no voy a omitir muchas cosas, ¿no? Pero en realidad duró casi 7 años el juicio, o sea, fue muy largo porque pasó eh, pues también este periodo del COVID y demás, entonces pues eso también atrasó bastante las cosas, pero, pero bueno, ahí también nos dimos, cuando yo regreso a la organización de la sociedad civil, que es Mejiro, que fundé y demás, pues también nos preguntamos, ¿no? ¿Quién tiene derecho a la maternidad? ¿No? Quienes pueden disfrutar ese tiempo cuando no tenemos las 40 horas laborales aprobadas, ¿no? O sea, hay muchísimas cuestiones en tensión para disfrutar la maternidad y por supuesto que también la paternidad. Pero a partir de ahí pensamos que, pues mi caso obviamente no era el único, es necesario legislar este caso porque hay un problema estructural atrás, ¿no? En un estudio por parte de la COPRED documentó que de los primeros 3 lugares de despido injustificado en la Ciudad de México son atribuidas al embarazo y a la lactancia, ¿no? Eh, y sobre todo son los despidos injustificados, que son casi el 70%, ¿no? Que hay de las quejas ante COPRED. Entonces, esto se traduce en violencias muy concretas, ¿no? Que como hemos escuchado seguramente en varios casos, que presiones para firmar renuncias, mediante maltrato laboral, persecución, desprotección, amenazas, acoso, hostigamiento, en fin. Hay muchísimas manifestaciones de cómo se vive la violencia laboral en ello. Y específicamente la encuesta nacional sobre las dinámicas de relaciones en los hogares del INEGI habla de que de las 40 millones de mujeres que han trabajado en algún momento en su vida, casi el 28% han enfrentado violencia laboral, ¿no? Y esto se debe con distintas manifestaciones, desde violencia sexual, psicológica, física y discriminación. Entonces, bueno, cuando trabajamos todo, cuando ganamos este laudo que reconoce la lactancia extendida, nos dimos cuenta que además de sentar este precedente jurídico, era necesario crear una legislación donde se garantiza el derecho al trabajo y la estabilidad en el empleo de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar en el periodo de lactancia y lactancia extendida. Es decir, que no fuera reconocido únicamente 6 meses de lactancia, sino hasta los 2 años de los hijes, ¿no? Y en ese sentido, esta modificación lo que pretende es que se reconozca y se proteja el estado de la lactancia y su ejercicio generando estabilidad laboral, pero también generando ciertos candados en la parte jurídica para que no haya despido o ir reduciendo los despidos injustificados. Estos mecanismos serían por medio de, por ejemplo, de tribunales, donde el empleador, ya sea tanto del sector público como del sector privado, tenga que justificar, ¿no?
y solamente se pueda por causas graves hacer estos despidos. Entonces, bueno, ahí desarrollamos una propuesta. De hecho, esta propuesta integral de reforma que garantiza, que garantiza tanto la estabilidad laboral como la protección de los derechos de la lactancia, busca pues alinearse también con los estándares internacionales, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la CEDAW, de la OMS y de la UNICEF, eh, para ampliar este periodo de lactancia. Los objetivos, tenemos 5 objetivos como muy específicos. Uno es incorporar explícitamente la protección a la lactancia extendida. Dos, establecer estos mecanismos jurídicos que garanticen esta estabilidad en el empleo sin distinción del régimen laboral o tipo de contratación. Por otro lado, es asegurar que existan espacios dignos, higiénicos, accesibles y funcionales tanto para la extracción o administración de la leche materna. Em, no solamente en el sector público, también en el privado y en los espacios laborales comunitarios, por ejemplo, en los agrícolas. Fomentar la capacitación continua, la difusión de información y el acceso a servicios de apoyo sobre lactancia materna y lactancia extendida. Y fortalecer el tema de salud mediante políticas que concilian la vida laboral con la vida familiar, ¿no? Em, y bueno, para esto les quiero comentar que esta reforma primero se presentó, ya tiene, digamos, algunos antecedentes jurídicos. Em, Trabajamos en el 2023 y se presentó en el 2023 en el Senado nuestra reforma. Digamos que trabajamos esta reforma al interior de la organización. Luego la presentamos en el Senado, en ese momento fue con Patricia Mercado, y cabildeamos muchísimo con distintas fracciones parlamentarias eh, de todos los grupos parlamentarios. Y esta fue aprobada en el Senado el 24 de octubre de 2023 con 80 votos a favor. Después se envió a la Cámara de Diputados, pero pues luego lo que pasó es que nos quedamos un poco en el limbo ahí porque eran los últimos meses del periodo de la presidencia de López Obrador y en una mañanera mencionó que se iba a priorizar únicamente sus reformas y que todas las reformas que estaban en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados se iban a congelar. Y ahí estábamos con la ley silla, con el Frente por las 40 horas, la licencia de paternidad y también de lactancia extendida y lamentablemente pues ahí se congeló. Pero desde Mejiro pues buscamos pues seguir incidiendo en este tema. Entonces actualmente tenemos esta iniciativa de reforma. Buscamos que se presente en el siguiente periodo legislativo, en febrero. Em, y este, para esto vamos a tener un- una pequeña activación territorial este sábado 29 de noviembre. No sé si puedan poner ahí la invitación en la pantalla. Por favor, este evento es gratuito y vamos a tener un encuentro que le hemos llamado Sin culpas ni despidos, maternidades que sostienen. Y vamos a tener un evento tanto para las mujeres y las personas gestantes donde lo que vamos a hacer es crear una cartografía de cuerpo-trabajo. Después vamos a reconectar con el cuerpo, liberar tensiones, para después que les presentemos de manera mucho más puntual la reforma sobre lactancia extendida y estabilidad laboral. Y posteriormente vamos a tener un cierre que le hemos llamado cosecha colectiva, donde queremos invitarles a todas, todos y todes a que sean parte de esta coalición laboral feminista que va a impulsar esta reforma.
Y también en este evento del sábado 26, digo 29 de noviembre, también pueden ir con sus hijes. Tenemos un taller para infancias que va dirigido a la niñez de 2 a 12 años, donde van a experimentar algunos juegos, va a haber cuentacuentos, ¿no? De qué es una mamá, y luego después van a trabajar temas con semillas mexicanas para hablar de inclusión y naturaleza como una gran mamá, y después va a haber un espacio de cocinar, ¿no? Para observar los alimentos y ver las semillas y cómo la naturaleza pues también nos cuida como las maternidades, ¿no? Entonces es un espacio que hemos generado para tener esta conversación entre nosotras, nosotres, y va a ser de 11 de la mañana a 2 de la tarde en la calle Goya 54 en la colonia Insurgentes Mixcoac. Entonces, esto es en la alcaldía Benito Juárez, muy cerca del metro Mixcoac. Y pues ahí está la invitación. Muchas gracias por el espacio, Adriana. Gracias a ti, Fer. Buenísimo todo lo que nos compartes. Ya saben, agenden el 29 de noviembre. Suena muy bonito todo lo que están planteando para este evento. Y yo solo decir que em, es muy importante esto que nos contabas desde el principio de tu intervención, que el tema de la lactancia extendida y de la maternidad ligada a las cuestiones laborales, pues tiene que ver también con un derecho de las infancias, ¿no? No solo de las mujeres, sino de las propias infancias, a algo tan básico como es la alimentación, tal cual, ¿no? Y que muchas veces a las personas adultas se nos escapa, ¿no? Pensar que el mundo, pues, está diseñado desde un adultocentrismo, ¿no? Además de estas cuestiones del patriarcado y del machismo, está también esta parte adultocéntrica que hace que muchos espacios no estén diseñados para poder tener ahí a infantes y bebés, ¿no? Sobre todo bebés que son los que necesitan mayor atención y que pues tiene que ver con esto que hemos dicho también en varias ocasiones en el Frente Nacional por las 40 horas, que son los derechos de las infancias, ¿no? Cómo reducir en la jornada laboral y todo lo que tenga que ver con derechos dentro del ámbito laboral es a la vez beneficiar a las infancias, ahora sí que primero las criaturas, ¿no? Y que va más allá de los derechos de las mujeres, ¿no? Y que la agenda feminista además pues también justo es siempre pensar en beneficiar a la mayoría de la población, ¿no? Si se beneficia a las mujeres, beneficiamos pues evidentemente a sus hijas, a las infancias y también hasta a las juventudes, ¿no? Que van a tener un mejor desarrollo en todos los sentidos. Entonces, muchas gracias a Fer y a todas las compañeras de Mejiro que nos han enseñado muchísimo sobre este tema, la verdad. Vamos a pasar a nuestra siguiente invitada. Les voy a leer también una breve semblanza. Em, Aquí está. Bueno, es la compañera Alejandra Morales Reynoso, eh, que es del Cintia, que también ha sido muy importante en este tema de los derechos laborales, porque pues es un sindicato independiente nacional de las trabajadoras y los trabajadores de la industria automotriz, ¿no? Que además tienen este desdoblamiento en su propio nombre, ¿no? De nombrar a las trabajadoras mujeres. Bueno, la compañera Alejandra Morales es administradora en finanzas, sindicalista y trabajadora de General Motors. Y es actualmente la secretaria general de este sindicato, Cintia, con doble T. Es de las principales lideresas sindicales de la industria automotriz que le ha arrebatado el poder político a centrales obreras como la CTM
en plantas productivas emblemáticas en regiones como el Bajío y norte del país. También aplausos para eso, porque no es nada fácil, ¿no? En contextos así, lograr eso. Felicidades, compañeras, compañeros de Cintia. En 2022, Alejandra ganó el premio Mandela por Unifor, el mayor sindicato del sector privado en Canadá. Reynoso se convirtió en la primera líder femenina en dirigir un sindicato independiente con una lucha victoriosa de la mano con las miles de trabajadoras y trabajadores del sector en México. Bienvenida, Alejandra, y gracias por estar con nosotros por aquí, con nosotras. El día de hoy te cedo el micrófono. Hola, muy buenas noches y agradezco mucho la invitación. Bueno, pues creo que ya se dio una gran reseña del trabajo que se ha realizado dentro de este sindicato, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz, Cintia. Muchos no lo saben, pero justamente hace unos días hicimos una relatoría de una película y estábamos platicando sobre el impulso político que hemos tenido las mujeres y les comentaba, les platicaba el cómo se, se incluyó la palabra trabajadoras y el por qué, porque siempre se omite la palabra trabajadoras, entonces fue un debate para iniciar tan solo también el nombre del sindicato, el que se incluyera esa palabra tan importante para nosotras, que fuéramos representadas también y en el nombre pues se expusiera. Yo más que nada les voy a hablar un poco de los derechos laborales, del cómo ha costado justamente el trabajar y pues también anécdotas por ahí personales que me han sucedido. Pues principalmente nosotros nos comenzamos a organizar porque se violentaban nuestros derechos laborales dentro de la empresa. Entonces comenzamos a organizarnos, empezamos a trabajar, formamos un nuevo sindicato, nos fuimos al tema de demandas porque se violentaban nuestros derechos hasta biológicos. Era un tema que hasta ese grado llegamos de tener que poner en el contrato colectivo de trabajo que los trabajadores y trabajadoras podían ir al baño. Así, porque cuando tú pedías un permiso te decían, ¿y dónde está escrito que te debo de dejar ir? Entonces son de las pequeñas, grandes cosas porque muchos lo ven como insignificante, pero el tenerlo que plasmar en un contrato colectivo para poderlo hacer valer es algo enorme para muchos compañeros. Es uno de los casos por el cual empezamos a organizarnos, no se nos apoyaba, la empresa literalmente te cambiaba de turno, te cambiaba de área, ahora sí que a su antojo. Hubo mucha discriminación. El tema de las mujeres era un tema donde querías superarte, literalmente te solicitaban un favor personal y en ocasiones hasta sexual. Esa era una violación a nuestros derechos laborales porque nosotras podemos acceder a puestos importantes o a un puesto mayor sin tener que expresar o ceder a este tipo de chantajes. Esos son de los temas que nos han acontecido. Eh, Les comparto un poco. Yo soy la primera, como ya se mencionó, la primera mujer en liderar un sindicato del sector automotriz. Entonces fue un gran reto el tan solo poder liderar a los trabajadores, que al principio sí fue una negativa, o sea, sí fue un tema político porque una mujer, o sea, tan solo en los propios compañeros y compañeras era, es que un hombre no pudo, una mujer a poco se iba a poder. Así me decían los comentarios. O sea, primero tuve que luchar contra ese tema político, que no generalizaran, de que no dijeran que porque era mujer no podría, si era la líder. Creo que se ha demostrado muchos avances, demasiados avances en el Cintia y principalmente en la empresa General Motors, donde soy trabajadora activa. Entonces, todo este tipo de cosas
que hemos ido superando, demostrando que las mujeres somos capaces de liderar y no solamente en temas de que dicen que son para mujeres, sino en sectores que todavía estaban mencionados o dedicados 100% para los hombres, pero no. Hoy en día en el sector automotriz, el 30-40% son mujeres. Y hay empresas donde se tienen prácticamente el 90% por la dedicación, el esmero, lo cumplidoras y pues el buen trabajo que se realiza ha posicionado a las mujeres que nos vayamos este, incluyendo cada vez más en este tipo de trabajos, como es el sector automotriz. Pues primero batallamos con esa parte de los trabajadores. Ya cuando el trabajador dice, ok, eres mi líder sindical, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar. Te enfrentas con la segunda barrera. ¿Cuál fue mi segunda barrera? El liderazgo de la compañía, la gerencia de la compañía, que discriminaba. Como bien lo mencionas, pues yo estudié una carrera de licenciatura en administración de finanzas. Entonces, de ingeniería industrial posiblemente no sabía mucho, pero sí sabía estar en las líneas de producción, sabía los procesos que se llevaban ahí. Entonces llegábamos a las áreas, llegábamos a debatir el por qué muchas de las operaciones eran eh, inseguras, que mejoraran las condiciones, que eran muchas cargas de trabajo. Los comentarios que nos hacían era de, tú no eres ingeniera. Y así nos decían a mí y a mi equipo, independientemente si éramos hombres o mujeres. El comentario por parte del liderazgo era, ustedes no son ingenieros, él sí. Entonces, él sí sabe, tú no. Digo, ¿qué crees? Que pues, sabemos más que ellos, porque nosotros conocemos la operación, conocemos cómo se realiza el paso a paso, sabemos cómo hacerle, cómo reducir tiempos, sabemos hasta más. Pero ellos decían, no, porque tú no eres. Entonces, siempre la palabra de discriminar, porque no tienes esa carrera según ellos, pero sí tenemos el conocimiento, son de las cosas que te vas enfrentando al día a día. Creo que son de las cosas que más marcadas han quedado ante el equipo. Este, Hoy en día, pues nos preguntan, oye, ¿cómo le hacemos? Ah, yo no sé tú eres el ingeniero, yo nomás vengo aquí a revisar como representante sindical. Ya nos preguntan el cómo, porque saben que tenemos la experiencia de las áreas y que las conocemos al 100 y que podemos dar mejores aportaciones muchas veces que los compañeros que andan haciendo sus revisiones. Entonces, eh, son de las cosas que han pasado y me gustaría compartirles. En lo personal, hace un poco más de un año me pasó, debatiendo con un alto mando de la empresa. Me dice, es que tú siempre estás aquí y andas preguntándole a la gente qué quiere. ¿Para qué le preguntas? Le digo, porque soy la representante sindical y es mi chamba, es mi trabajo hacer, preguntar a la gente qué ocupamos mejorar, cómo están, cómo se sienten, qué nos hace falta. Dice, sí, es que tú siempre traes aquí temas que estos temas yo los resolvería con el anterior secretario general del otro sindicato, fumándome un cigarro en la banqueta. Así me lo dijo, hacia una agresión hacia mi persona, principalmente porque soy la representante sindical. En segunda, porque soy mujer. O sea, eso es una insinuación de un alto nivel, de una empresa mundial, para que haga ese tipo de comentarios solamente porque pensó posiblemente que iba a aceptar porque él era hombre y yo mujer y no sé. Y luego le digo, mi contestación inmediata fue de no fumo. Me dice, ah, ok, una cerveza en un bar. Sí me molesté, le dije que ese era un insulto para mí, que se absteniera. Puse una queja ante la compañía a nivel global, que no era posible que esos comentarios se siguieran haciendo. A pleno siglo, en una empresa de clase mundial y con el cargo que tenía esta persona, creo que se tenía que debatir más el trabajo y no solamente el cómo
quería él resolver por debajo de la mesa o no sé, ciertos problemas internos dentro de la planta, como el cómo cubrir faltas, cómo otorgarle vacaciones a los trabajadores, que era lo que estábamos discutiendo, infinidad de temas que son derechos laborales de nosotros, pero que todavía los tenemos que estar discutiendo y tenemos que estar plasmando en el contrato, en acuerdos, al día a día, como nos van saliendo, porque la empresa todavía se resiste a intentar em, respetar al 100% los derechos laborales de los trabajadores. Entonces son cosas que realmente hace falta estar al pie del cañón, no solamente si eres mujer, si eres hombre también, tenemos que estar a la par defendiendo estos casos, porque tenemos compañeras y compañeros trabajadores dentro de las líneas de producción. Es un poco de las violencias que he sufrido, un poco de discriminación al decir tú no eres ingeniera, psicológicas y pues prácticamente insinuaciones que van más allá del tema laboral, que no deberían ya de suceder y llegan sucediendo y a altos niveles de los corporativos. Entonces, es con lo que aún tenemos que lidiar. Entonces digo, si esto me pasa a mí, siendo la secretaria general, no me quiero imaginar qué le pasa a las compañeras, hemos erradicado bastante la violencia o la violencia sexual también. De hecho, tenemos una campaña activa como sindicato Cintia dentro de la empresa, acompañado de la Secretaría de la Mujer, Norma Leticia Cabrera, que es una campaña activa de todos los 25 de cada mes portar una playera naranja. Y cada 25 le recordábamos a las compañeras qué es violencia. No solamente violencia laboral, violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, violencia económica. Cada mes les damos un tema diferente, les exponemos en láminas, compartimos información y esto es constante porque una vez al año podemos alzar la voz, pero creo que debe ser una campaña constante. Hoy cumplimos justamente un año de haber iniciado esta campaña permanente, cada 25 de cada mes, para informar a nuestras compañeras. Es algo gratificante que cada vez más las compañeras se muestran solidarias y portan su playera cada 25. Entonces, una playera conmemorativa intentando erradicar o seguir erradicando todo este tipo de violencias y pues trabajando siempre al día a día. Creo que son mis comentarios para este día tan importante que tenemos que seguir trabajando unidas y unidos, porque no solamente depende de nosotras, también depende de los compañeros que estén informados que es violencia también psicológica, que no solamente es la física y violencia económica, para que vean que se tiene que erradicar y que ya no lo veamos normal, ya son cosas que eh, podemos en conjunto cambiar, pero siempre y cuando ambas partes estemos informadas. Bueno, pues hasta aquí les dejo yo mi participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por compartirnos tu testimonio y tu experiencia en un contexto tan particular como, pues por un lado, todo lo que tiene que ver con la industria automotriz y con trabajar con ingenieros, eh, hombres, que esa combinación de ambas cosas puede ser muy complicada, como bien nos compartes, ¿no? Siendo una carrera que es muy masculinizada en general, y luego también un sector laboral que también está masculinizado, aunque sabemos que evidentemente hay compañeras trabajadoras que tienen toda el expertise y el conocimiento para estar ahí, pero que se les cuestiona de manera consistente y cotidiana, ¿no? Em, y también por hacer estas acotaciones de los diferentes tipos de violencia, más allá de la exclusivamente laboral o de los espacios laborales, eh,
y que también a su vez se pueden vivir dentro del espacio de trabajo, ¿no? Justo parte de lo que comentábamos nosotras al organizar este webinar era que evidentemente todo lo que tiene que ver con violencia sexual y acoso sexual es algo muy cotidiano que se vive en los espacios laborales y no solo en ellos, también sobre todo pues en el espacio público y en las calles, pero que el tipo de violencia y acosos laborales no se reduce solo a esa, aunque es muy común que nos suceda a casi todas las mujeres, ¿no? Estas insinuaciones de tipo sexual eh, y que pueden venir pues incluso no solo por personas que tengan alguna posición de poder sobre nosotras en el espacio laboral, sino también por parte de los mismos compañeros o incluso a veces hasta de subordinados en términos laborales, ¿no? Porque pues es algo cotidiano que nos atraviesa en diferentes espacios, como decía. Y el trabajo no es un espacio que se salve de ello, ¿no? Pero a la vez, pues sí, hiciste una caracterización muy importante de otros tipos de violencia que también se viven de manera cotidiana y que a veces son un poquito más también invisibilizados, como es la propia violencia psicológica, ¿no? Porque a veces es un poquito más difícil de identificar o de definir, porque, digamos, no es tan visible como la física o como algunas otras que implican cuestiones como más materiales, digamos, pero que sin duda ahí están de manera constante, ¿no? Y que en espacios donde el acoso en general laboral es dirigido a las mujeres sobre el cuestionamiento de sus capacidades, pues tiene que ver también con toda la cuestión del impacto psicológico que hay de por medio, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Voy a leer unos comentarios y preguntas que tenemos por aquí, aunque al final de las participaciones vamos a abrir el espacio para que las propias ponentas puedan eh, contestar estas preguntas y comentarios. Pero voy a leer un par que nos puso aquí el compañero Miguel, que nos está ayudando con toda la cuestión también de transmisión, al igual que la compañera Salma. Muchas gracias. Eh, y que tienen que ver con los comentarios que nos están dejando en las redes. Gracias también a todas las personas que están sintonizando en este momento. Snow Myrtle comenta, por no querer entrarle a prácticas no éticas de venta, me amenazaron con desaparecerme, me acosaron estando embarazada, perdiendo uno de mis bebés, embarazo gemelar. Terminaron despidiéndome, indemnizando al 100, pero las secuelas psicológicas, emocionales y la pérdida de uno de mis bebés son situaciones que me marcaron de por vida y con las que no sé hasta cuándo lidiaré. Lo lamentamos mucho, compañera. Muchas gracias por compartirnos este testimonio tan fuerte. Y justamente lo que comentaba, ¿no? Como todo el impacto psicológico de lo que puede ser ese tipo de violencias y en este caso también, como decíamos, relacionadas a la cuestión de embarazos y de la maternidad, ¿no? Y de lo muy importante que es también, pues, la vida de los seres más pequeños de la humanidad, como son los bebés. Gracias por abrirnos tu corazón aquí y esperemos que esto que estamos compartiendo también sirva para hacernos todas más fuertes. Em, Otra compañera, ya que de Voces Afectivas, nos deja por aquí una pregunta para Alejandra, que dice, ¿cuáles consideras que son las mayores dificultades u obstáculos de liderar un sindicato siendo mujer? ¿Qué recomendarías a otras mujeres que, para que también se animen a ocupar lugares de representación política? Muy buena pregunta y para que Ale se la vaya pensando y la pueda responder al final. Y voy a leer otro comentario. Edgar Iván Alcaraz comenta, es lamentable que en México se haya normalizado la explotación laboral. La percepción de que es normal, entre comillas, normal, tener jornadas extenuantes y cansadas
es un reflejo de la falta de conciencia y la aceptación de la injusticia. Es hora de cambiar esta mentalidad y así exigir condiciones laborales dignas para todos. Efectivamente, eso es lo que nos tiene aquí a varias y varios de nosotros, justo exigir mejores condiciones laborales porque pues sabemos que explotación y trata laboral son bastantes cotidianas en México. Incluso explotación laboral de niños y niñas, principalmente en el sector jornalero agrícola. Y de nuevo el tema de las infancias, siempre presente. Bueno, voy a dejar hasta ahí los comentarios, em, aunque hay más, pero vamos a ir viéndolos poco a poco. Para pasar a nuestra tercera invitada de honor el día de hoy, también voy a leer una breve semblanza de ella. em, que es la compañera Ana Belén Alanís Reyes, que igual estamos muy contentas de tenerlas por acá. Ana Belén es una mujer joven afromexicana, madre del colectivo Jamaica y Maíz, qué hermoso nombre para un colectivo, dirigido a población indígena y afromexicana migrante y originaria, con 5 años de experiencia y trabajo con comunidades en el Estado de México. Es estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM y pues estamos muy contentas de tener aquí también a alguien que nos va a hablar no solo de la cuestión pues de toda la discriminación y violencias por ser mujer, sino además también pues por reconocerse como esta población que sabemos que en México, siendo un país históricamente muy racista, pues la viven de manera cotidiana, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios y las personas afrodescendientes, que son dos de nuestras raíces culturales en México y que son muy importantes también en todo lo que tiene que ver con defensa de derechos, ¿no? Nos han dado grandes lecciones en las comunidades originarias y los pueblos afromexicanos que llevan pues más de 500 años resistiendo. Muchas gracias, Belén. Bienvenida y te cedemos el micrófono. Hola, muchas gracias por la invitación. Me complace mucho estar aquí representando al colectivo en un tema tan importante, muchas veces invisibilizado en todos lados, pero que resulta absurdo que las personas indígenas y afromexicanas estamos en todos lados, ¿no? Por acá tengo unas anotaciones sobre en específico los trabajos que realizan las mujeres indígenas y afromexicanas. Lo cierto es que muchas de las mujeres indígenas y afromexicanas migran a la Ciudad de México o a sus periferias, que es mucho más económico, y cuando migran para buscar un mejor sustento económico, se encuentran con trabajos de cuidado, trabajos informales y trabajos de cuidado que, por cierto, siempre son muy mal remunerados, ¿no? Eh, es incluso gracioso como compañeras me han compartido compañeras que son trabajadoras del hogar me han compartido que otras señoras les preguntan si es posible que las contacten con alguien de su comunidad para que les ayuden a hacer las labores domésticas, ¿no? Y esto bajo la creencia de que las mujeres indígenas saben cocinar o cocinan mejor o limpian mejor o hacen todo este trabajo de cuidados de mejor manera, ¿no? Y luego nos encontramos con otra brecha que es que si eres una mujer indígena o afromexicana que tiene acceso a un cargo público, por ejemplo, que fue un poco mi caso y el de algunas otras compañeras, pues te enfrentas a ser parte de, mm, de que no se puede cambiar nada, ¿no? De que estás al tanto de los intereses políticos, de que te das cuenta que no es una estructura. Bueno, en lo particular lo que nos ha sucedido a varias compañeras y a mí es que una vez trabajando, en nuestro caso en el ayuntamiento, dijimos, oye, vamos a echarle muchas ganas para poder ayudar a la comunidad indígena y a la comunidad afromexicana y nos encontrábamos con que no. ¿No? Con que a pesar de que eran nuestras atribuciones ese trabajo, no eran los intereses políticos de las personas que estaban a cargo y entonces
pues no había un presupuesto, ¿no? Había un presupuesto, claro que hay un presupuesto en la Gaceta Fiscal, hay un presupuesto en los ayuntamientos, hay un presupuesto en los gobiernos, pero ese presupuesto no es para nosotros, ¿no? En etiqueta lo está, pero a la hora de hacerlo funcionar, pues la realidad es que no es cierto. Em, Se ha batallado también con el reconocimiento, sobre todo, bueno, nosotras estuvimos en cargos públicos que eran de cuidado porque era tener un enlace con las comunidades, ¿no? Y yo ya salí, por gracias a Dios de ahí, pero una amiga se quedó en el cargo en un municipio y para empezar le habían hecho coordinación, luego la comunidad protestó y dijo, queremos que sea dirección porque eso implica que nos van a dar más apoyos, mejor atención, más acceso, ¿no? Se hizo este cambio y lleva como 3 meses sin tener un ajuste de sueldo. Ahora tiene un cargo que es un cargo que debe ser mejor remunerado, que tiene que estar a la par de los compañeros y que parece absurdo o parece incluso racista, ¿no? Discriminatorio pensar que ella, siendo la única directora mujer indígena, tenga uno de los salarios más bajos, ¿no? Parece inhumano y a la hora de decir, hey, ¿qué pasa con mi sueldo? Pues no, ¿qué crees que no nos han dicho que te aprobemos ese sueldo, ¿no? Y que entonces volvemos a caer en que termina siendo en intereses políticos, ¿no? Y es algo que les ha pasado a muchas mujeres, a mí en otros ayuntamientos, ¿no? Como trabajos que son sobre muy atender, sobre tener conocimientos específicos para brindar una atención interculturalmente adecuada son los trabajos menos pagados, ¿no? O todo termina cayendo en, bueno, podemos hacer esto, pero sí, me acompañas a esta marcha, ¿no? Y finalmente todo se vuelve político y es triste, es triste cómo se están realizando estas campañas. Em, Luego, un poco desde la experiencia, me estaba planteando que antes tuve un trabajo muy informal que fue en pandemia y en este trabajo tuve que soportar acoso sexual de mi empleador, ¿no? ¿Y qué hacía? Estábamos en pandemia, no había trabajo, no había dinero, yo era una mujer migrante en la Ciudad de México y renunciar no era una opción, ¿no? Renunciar significaba no comer. Vivía con mi hermana, pero mi hermana era asmática y en ese entonces ser asmático y COVID era muerte, ¿no? Entonces, ¿qué haces, no? No es como que puedas renunciar a dejar de trabajar, no es que hubiera otras formas para mí, porque también era muy joven, era menor de edad, de por sí. ¿No? Que no debía tener un trabajo formal o no era muy legal mi contratación, pero que tuve que estar ahí, ¿no? Bueno, luego por acá, eso me remonta un poco a mi abuela. Mi abuela migró de su comunidad en Guerrero hacia acá y recuerdo mucho que ella siempre habla con amor de su empleadora, ¿no? Una mujer con poder adquisitivo, una mujer que la tenía en su casa todos los días, a todas horas, una mujer de la que cuidaba mi abuela y me parece curioso cómo hay este adiestramiento en cierto sentido, ¿no? Porque mi abuela le tiene amor a una mujer que le quitó mucho de su tiempo, ¿no? Que le quitó todo el cuidado que debió haber sido para sus hijos y que veo reflejado ahora con mi madre cuando dice, yo no viví ni pasé tiempo con mi mamá, ¿no? Yo me tuve que criar sola, yo me preparaba mi leche sola, yo tuve que cuidar a mis hermanos, ¿no? Y volvemos al final siempre vuelve a caer este tema en el tema de las infancias. Em, bueno, luego me recordaban algunas de estas historias de las compañeras. am, y hablando sobre la agenda feminista, pero recordar también la interseccionalidad de esta agenda feminista, ¿no? Dejar de usar también términos como grupos vulnerables, porque
Para nada somos personas vulnerables las personas indígenas y afromexicanas. Nos han vulnerabilizado, que es muy diferente, ¿no? Las circunstancias nos han puesto eh, eh, las circunstancias del Estado, ¿no? Y que tiene que ver con este cuento que yo llamo Estado-Nación, ¿no? Donde trataron de borrar la identidad de los pueblos indígenas, a la gente se le cobraba dinero por hablar su lengua, ni siquiera se nombraba al pueblo afrodescendiente, ¿no? Y que todo esto recae y recae hoy en qué trabajos están ejerciendo las mujeres indígenas y las y afromexicanas migrantes y las residentes, ¿no? Porque tampoco se reconoce el cuidado a la tierra, el cuidado a la siembra. Incluso si tú vas con las mujeres indígenas y afromexicanas a sus comunidades y les preguntas, ¿cuánto tiempo cuidas? Probablemente te digan que 2 horas, ¿no? Pero porque a su percepción, cuidar la tierra no significa cuidar, ¿qué es cuidar, no? Entonces, tenemos un tema de atraso muy cabrón en informar, en concientizar, eh, en decirle a la banda que está en sus comunidades que tiene derechos de trabajo. Em, esto igual me remonta a una escritora muy buena que se llama Yasnaya Aguilar. Yasnaya Aguilar tiene un ensayo que se llama Un nosotros, nosotres sin Estado, y que plantea, ¿no? Justo este discurso. Somos personas indígenas porque tú, para empezar, tú te inventaste el término de indígena, porque eso, pues para mí no existía, pero buscaste una bolsita en donde ponernos a todos, ¿no? Yasnaya es una mujer ayuk, se reconoce como una mujer ayuk, y parte de esto bueno, en el movimiento zapatista hablábamos de nunca más un México sin nosotros, ¿no? Pero ahora este ensayo habla de nunca más un nosotros con México, porque México no ha estado aquí, ¿no? Porque México no ha respondido a estos intereses, porque podemos ver cómo los legisladores priorizan leyes sobre, bueno, por ejemplo, modificar la ley de amparo, que fue un tema de gran discusión, pero sobre todo para los pueblos indígenas en el tema del interés colectivo, ¿no? Que era lo que mucho sustenta la mayor parte de las demandas de amparo. O cómo priorizan intentar decir o fingir una democracia que no existe, ¿no? Con la reforma judicial. ¿Cómo estas reformas son tan importantes para el Estado y no lo son la gente, ¿no? O sea, neta, la gente que se rompe, que todos los días va del Estado de México, de la periferia, que son gente que llamamos en la teoría gente transitoria, ¿no? Que va y viene a la Ciudad de México, que ocupa 4 horas de su día en el transporte público. ¿Por qué esa gente no importa, ¿no? ¿Por qué importa más reformar esta ley, ¿no? Y bueno, pues seguimos respondiendo. Es que todos estos procesos son procesos que están politizados, que seguro si tú mañana vas y le dices a Claudia Sheinbaum que si aprueba la reforma de las 40 horas vas a ir a todos sus meetings, probablemente, probablemente le meta nitro a la reforma, ¿no? Si le dices que vas a votar otra vez por ese partido, probablemente sus intereses entonces sí sean a lo mejor no 40 horas, te va a decir que 36, ¿no? Pero va por un tema de ahí que al final todo se vuelve política. Y en Jamaica Maíz estamos muy convencidos que sí, para empezar hay que tener identidad, ¿no? Hay que tener la identidad, en nuestro caso es como personas indígenas, como personas afromexicanas, para generar colectividad. En el caso del Frente, bueno, somos todas personas trabajadoras, ¿no? Después generamos colectividad y luego a partir de la colectividad podemos generar la exigencia de los derechos, ¿no? Y es algo que se tiene que ir trabajando poco a poco. Me entusiasma mucho que las juventudes estén ahora más cerca. Me gusta mucho ver en redes sociales cuando los chavos dicen, Nel, al Chile yo me voy, renuncio, porque esto que me estás diciendo está mal, ¿no? Y me hace pensar que vamos a tener un futuro donde los derechos en el trabajo sean humanos, neta sean humanos, ¿no? Donde nosotras las juventudes ya no vamos a permitir
que nos tengan más horas por una pizza, ¿no? Que no nos paguen las horas extra. Y me parece que vamos en buen avance, que esta lucha no se tiene que soltar para nada. Y bueno, que no hay que dudar que la banda indígena y la banda afro están en todos estos espacios, que muchas veces eh, somos olvidados, estamos al fondo, pero que somos muy fuertes, güey, y que neta si nos unimos, o sea, vean al ejército zapatista, banda, o sea, se movió con armas, pero se movió, pero aquí estamos, ¿no? Y la banda indígena y afro lo que más sabes es luchar y resistir y todos en esta lucha por las 40 horas me parece que es posible y que no se suelte esta organización. Y bueno, creo que eso a grandes rasgos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén, por tu participación y por esta atinadísima aclaración que nos hiciste de que evidentemente no son poblaciones vulnerables, sino en tal caso vulnerabilizadas, ¿no? Lo mismo con la etiqueta de pobres y que es mejor decir empobrecidos, o sea, hablar de estas cuestiones estructurales eh, e históricas a su vez, que tienen a las personas de ciertos grupos minorizados también. Yasna ya también lo comenta de esa manera, por cierto, la pensadora que mencionaste, y que tiene que ver pues con violencias propias también del Estado, ¿no? De la formación del Estado, en el caso de México, y bueno, de muchos países del mundo. Lo que sucedió fue que pues primero estaban los pueblos originarios como tal, por eso se llaman originarios, y después se construyen los estados-naciones que ahora conocemos como tal, ¿no? Y lo que hacen es dividir a muchos de estos pueblos y comunidades, ¿no? Con fronteras políticas que en realidad no tienen ningún sentido y que lo estamos viendo también muy claro en 2025, ¿no? Con toda la cuestión de nuestro horrible vecino país del norte. eh, y que también tiene que ver con esto que bien mencionabas, eh, de personas y poblaciones que por estas mismas condiciones se ven en la necesidad de emigrar, ¿no? Y de moverse de sus lugares de origen y de llegar a contextos en los que no siempre son muy bien recibidos y son violentados, discriminados. Y que en el caso específico del trabajo del hogar asalariado, que está altamente feminizado en todo el mundo, y que en el caso de México además también está, además de feminizado, también está eh, bastante enfocado como una opción laboral, aunque no la única, evidentemente, pero una de las opciones laborales eh, más a la mano para mujeres indígenas y de pueblos afrodescendientes, ¿no? Em, y que se concentra pues en las grandes urbes de esta ciudad, y que tiene que ver con esto que decías de dedicar pues a cuidar a otras familias y otras casas además de la propia, ¿no? Y además de la propia familia, de la propia casa y de la propia comunidad, porque además, pues en muchas comunidades este cuidado también de la tierra y que las personas que somos eh, de contextos urbanos a veces se nos olvida lo muy importante que también es toda la relación con la naturaleza, ¿no? Y con los recursos de la propia madre tierra, que también implica cuidados y dedicación y que también es un trabajo, ¿no? Y que también es un trabajo que socialmente a veces no es valorado, cuando en realidad mucho de lo que comemos en las ciudades, pues bueno, viene pues del trabajo del campo y del cuidado de la tierra, ¿no? Entonces, son muchísimos factores ahí que se cruzan para a veces pues no reconocer el trabajo de las mujeres y de las comunidades y que por eso muy importante también pensar siempre el feminismo de manera interseccional, por supuesto. Que no todo es el género, ¿no? Evidentemente también está la cuestión de la clase social, que pues en el Frente por las 40 horas
lo tenemos muy claro porque este es un movimiento de obreras y de obreros y de trabajadores de a pie. Y que pues evidentemente también hay otros factores identitarios y de condiciones sociales, como es pues propiamente la pertenencia étnica, ¿no? En este caso, que le hemos, pues sí que le hemos llamado indígena de manera muy generalizable, que no es tampoco lo más correcto, porque hay 68 pueblos indígenas diferentes en este país, 68 lenguas por lo menos y muchísimas variantes dentro de ellas. Y además están pues justo los pueblos afrodescendientes, que también es una identidad étnica muy importante. Entonces, muchísimas gracias por hacernos estas aclaraciones bien pertinentes, porque incluso a quienes estamos en estos temas a veces se nos escapa y vamos a corregir esta cuestión de las poblaciones vulnerables porque tenemos una comisión que originalmente se llamaba así, pero claro que vamos a tomar esto en cuenta porque es parte de la reflexión que justo nos traen eventos como estos. Voy a leer otros comentarios que nos han dejado las personas que nos están sintonizando en nuestras redes. Muchas gracias por su participación. Em, bueno, Ricardo Arenas comenta, el movimiento obrero no participa en nada, todos los movimientos en favor los hacen desde la cúpula de una minoría intelectual, debemos adherir a los trabajadores. Pues aquí habemos todas las mujeres que organizamos el evento el día de hoy, somos trabajadoras. Entonces, no necesariamente se reduce todo a alguna minoría intelectual y la mayoría de las personas que estamos en el frente, pues trabajamos. Cuatlicue Domínguez comenta, las mujeres tenemos que hacer un doble trabajo político para organizarnos, tener que demostrar nuestro valor por el simple hecho de ser mujeres. Eso es muy cierto. Es doble jornada de trabajo y doble trabajo político, en efecto. Snow Myrtle comenta, se debe seguir luchando por conciliar la maternidad con trabajo remunerado por bien de las infancias y de la sociedad entera. También nos dice, es muy común que por compadrazgo o amistad alguien más quede en puestos directivos que alguien con conocimientos sólidos del sector o de la empresa. En mi caso, el tipo que se quedó hasta sector, disculpó, hasta se disculpó conmigo diciendo que sabía que a mí ya me tocaba, entre comillas, un puesto así eh, por las experiencias de años de servicio. Sin embargo, aceptó el cargo aunque tenía menos de 6 meses de haber ingresado a la empresa. Sí, muy común que pase eso, ¿no? Lamentablemente. Muchas gracias también por compartirnos esto nuevamente. Em, Carla Sánchez nos dice, la violencia que sufres en el ámbito político es muy fuerte, cargas con un tema mental y psicológico constante. Los señalamientos y las agresiones propiamente entre mujeres representan un gran reto desde dentro del propio sistema que nos ha enseñado a competir y ser rivales siempre. Es verdad que a las mujeres nos socializan para competir, eh, pero afortunadamente también tenemos la posibilidad de cambiar eso, de reflexionar y además de tener espacios en donde fomentemos la sororidad como es este espacio el día de hoy y lo que hemos intentado hacer en la Comisión de Mujeres del Frente Nacional por las 40 horas. Gracias por tu comentario. Luis Reyes nos dice, la reforma laboral de 2019 se vendió como un gran paso para la libertad sindical y terminar con los contratos colectivos de protección patronal. Sin embargo, en la práctica no sucedió así. Las patronales continúan actuando con impunidad y anuencia de las autoridades, además de que no existen mecanismos de sanción sobre malas prácticas. Es verdad, Luis, y hemos estado nosotros señalando eso de manera particular también cuando nos ha tocado
conversar directamente con funcionarios de la Secretaría del Trabajo, y con todo lo que tiene que ver con justo sus funciones, ¿no? De tener mecanismos de vigilancia y de sanción. Gracias también por el comentario. Snow Myrtle comenta, el trabajo doméstico de planta en México es lo más cercano a la esclavitud. Lamentablemente esto es muy cierto, sobre todo las mujeres que trabajan eh, puertas adentro, también se le llama a este trabajo cuando es quedarse a vivir, además en esta casa ajena, ¿no? Y que implica que generalmente solo tienen los días domingos de descanso. Por eso muy importante esto de poder lograr que muchas trabajadoras en México puedan tener un día más de descanso, ¿no? Para poder hacer otras cosas y no solo trabajar. Y bueno, aquí tenemos otros comentarios de nuestras invitadas. Están dejando las redes de sus colectivos para que las podamos seguir, para que los puedan seguir quienes nos están escuchando en sus redes virtuales. Y eh, pues como aquí una pregunta puntual para Alejandra y también comentarios en general sobre lo que nos expusieron nuestras tres invitadas. em, Abrimos un espacio también para que ellas puedan comentar y contestar a esto. ¿Quién de ustedes quiere comenzar? A mí me gustaría, sobre todo, dirigirme a Snow Myrtle, que nos comentó em, sobre la violencia laboral y la pérdida de uno de sus bebés. Uno, pues comentarte que lo siento mucho por todo lo que has vivido a raíz de ello y pues hacerte una invitación para que también puedas, no sé si estás en Ciudad de México, si no estás en Ciudad de México tendremos una pequeña transmisión en vivo, pero si estás acá y tienes la oportunidad, nos vemos este sábado 29 de noviembre. El espacio que vamos a construir con la cartografía de cuerpo-trabajo va a ser un espacio de sanación y bueno, pues es eso, ¿no? Que quería compartir esa información, ¿no? También para quienes nos están escuchando y necesitan ese espacio para colectivizar no solamente el dolor, sino también narrativas de esperanza frente a este sistema. Entonces creo que también eso es importante y pues les esperamos ahí y pues agradezco muchísimo por darse este tiempo para escucharnos. Y ya eso es todo. Gracias, Fer. Por ahí volvimos a poner el Sí, flyer del evento del 29 y qué bonito espacio gracias. Ahí está para, el código QR para que puedan tomarle fotito y registrarse y ver la agenda. sí, muchísimas gracias. Belén, adelante. Hola, yo también tengo un anuncio parroquial. En Jamaica Maíz abrimos un nuevo proyecto que se llama Bibliotecas Semilla, que intenta abrir bibliotecas comunitarias en comunidades indígenas y afromexicanas. Vamos a empezar este proyecto en el sur de México. Entonces, si alguien de la Ciudad de México tiene libros para infancias, adolescencias o juventudes que quiera donar para apoyar este proyecto, estaría increíble. Mándenos un DM por Instagram, Jamaica-maíz. Y ya, eso, muchas gracias. Igual cualquier duda de cualquier cosa del tema, estadísticas o cualquier cosa, para acá andamos. Gracias, Belén. Buenísimo, bibliotecas para las comunidades, que es muy importante poder llevar ahí conocimientos, libros y qué mejor que sean dirigidos especialmente a juventudes e infancias nuevamente. Alejandra, ¿quieres contestar la pregunta que te hicieron o hacer algún otro comentario?
¿Quién anda por aquí a Leo o No, se me parece que ya desconectó? no. Entonces, Creo que se desconectó. Voy a leer otra pregunta que pusieron aquí, porque es para Fer. Luis Reyes pregunta, ¿qué instancias en la Ciudad de México verdaderamente atienden y le dan seguimiento a denuncias de violencia laboral contra las mujeres en los centros de trabajo? Sí, muchas gracias. Bueno, yo, a pesar de que mi juicio fue bastante largo, que duró casi 7 años, em, el Tribunal de Justicia Administrativa de ese entonces fue por, este, fueron, al principio fue un poco difícil el juicio, pero tuve la fortuna de que durante ese tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un protocolo para emitir sentencias y juicios con perspectiva de género. Y ese protocolo, cuando metimos eh, dentro del mismo juicio, nos ayudó muchísimo para que vieran mi caso con esta perspectiva, ¿no? Entonces, el tribunal resolvió a mi favor y a pesar de que fue muy largo, yo sé que las personas, no todas las personas tienen el tiempo y los recursos para llevar juicios tan largos y a veces estresantes, porque también hay una carga psicológica sobre eso. Pero en mi caso, el tribunal y la sentencia, el laudo, no la sentencia, sino el laudo que emitieron, sí fue con esta perspectiva no solamente de género, sino de derechos humanos y también el derecho de las infancias, ¿no? El caso específicamente de mi hija. Entonces yo tengo como un buen, o sea, de ahí se sentó ese precedente jurídico, em, aunque fue pues lento, ¿no? Lento el proceso. A partir de ahí yo solicité a la institución donde trabajé mi derecho a la verdad y también fue positiva. Entonces, eso es. Por otro lado, ahorita pues hemos estado en contacto también con Geraldine, quien es la titular de COPRED Ciudad de México. Y a pesar de que tú puedes meter quejas y pues eh, creo que también es una instancia que puede ser como positiva para estos casos. Y en Mejiro no litigamos o no llevamos casos de litigio, lo que hacemos y nuestro trabajo más fuerte es de incidencia en políticas públicas. Entonces, creo que ahorita hemos hecho pues, este trabajo de cabildeo con distintos grupos parlamentarios. Vamos a ver qué pasa. Esperamos que en febrero todo salga bien y veamos ahí el contexto político que tenemos, ¿no? Pero bueno, yo les quería compartir este caso con el tribunal. Muchas gracias, Fer. La verdad es que a mí me parece súper valioso que una experiencia de violencia laboral y que, bueno, que tiene otras implicaciones también, no solo laborales, pero bueno, específicamente del tema que hoy nos tiene aquí, reflexionando y compartiendo, que esa experiencia negativa y de violencia se pueda convertir en algo positivo en términos de un cambio legislativo que además pues va a tener y tiene un impacto directo en la vida de varias otras mujeres y personas, ¿no? Es, yo creo que una de las cosas más valiosas
pues de poder hablar de estos temas, es decir, bueno, una experiencia malísima se puede convertir después en algo que a la larga tiene cuestiones también positivas, que evidentemente con esto no queremos decir que se justifique ningún tipo de violencia, pero cómo encarnar esa experiencia y volverla en algo positivo y aportar a la sociedad y en algo tan difícil como son los cambios culturales que las mismas legislaciones también impulsan, ¿no? Entonces creo que eso es valiosísimo y que sabemos que también nos tiene a muchas personas por eso interesadas en estos temas, ¿no? Justamente por haber pasado por malas experiencias y violencias y cómo eso lo transformamos en activismo, en incidencia, en reflexión, en acción. Y yo creo que eso es un aplauso para todos que estamos haciendo de alguna manera eso, ¿no? Muchas gracias. Em, este, bueno, voy a aprovechar para comentar que evidentemente, como decía yo al principio del webinar, esto es un esfuerzo colectivo y a nivel organizativo somos varias involucradas en esto. Entonces, por aquí están también conectadas las compañeras Salma, la compañera Michelle, la compañera Mayra, la compañera Karina, la compañera Lilia, estoy mencionando a algunas de nosotras, María Cristina también, eh, que bueno, hemos estado trabajando de manera activa tanto en el frente como en la comisión, y no quería dejar de mencionarlas por aquí también. Em, y voy a leer otros comentarios que nos pusieron también aquí en el mismo chat de Zoom, y después pasaré la palabra a la compañera Mayra. Em, ya que de voces afectivas, que me imagino que es una colectiva, igual si nos pueden dejar también así sus redes para poder identificarlas y seguirlas, sería buenísimo. Nos dice, también estaría bueno juntarnos a hacer estrategias psicoemocionales para afrontar los procesos de litigio. La verdad es muy duro enfrentarlos sin redes de apoyo. Es es verdad, y también por eso estamos aquí. Em, y había otro comentario por aquí que voy a leer y que tiene que ver con la cuestión de derechos laborales, evidentemente, pero también con pues el sindicalismo, que es una de las cuestiones y acciones que también estamos impulsando de manera particular desde el frente. Entonces lo vamos a poner por aquí. Después de escucharlas, queda claro que hablar de participación femenina en sindicatos, de lactancia, de cuerpos de trabajo de cuidados y de la experiencia de mujeres indígenas y afro no es un tema, entre comillas, complementario, sino el corazón de cómo se sostiene la vida en este país. Y bueno, hay una pregunta concreta. eh, la compañera Alejandra creo que no está conectada, pero de todas maneras suponemos que va dirigida hacia ella. ¿Cómo tendría que cambiar el sindicalismo mexicano, su agenda, sus liderazgos y sus formas de organización para que estas experiencias no queden como testimonios, sino que se vuelvan la base de un nuevo modelo sindical capaz de responder a la feminización y racialización del trabajo y de colocar los cuidados al centro de la negociación colectiva y la acción política? Excelente pregunta, compañera. En otras palabras, ¿qué tendría que hacer un sindicato del siglo XXI para que la vida de las mujeres, trabajadoras, indígenas, afro, precarizadas, no solo sea defendida, sino tomada como punto de partida para transformar todo el movimiento obrero en México? Una excelente pregunta que evidentemente tenemos mucho que reflexionar para responder y que suponemos que estaba dirigida especialmente para Alejandra, pero si alguien quiere comentar al respecto, pues adelante, compañera, solo alcen su manita para que yo ubique.
A ver, por aquí me pone la compañera Belén si podemos leer la pregunta otra vez. Sí, claro, pero yo digo que alguien más la lea para que no monopolizar el micrófono. Es una gran pregunta, la verdad. No, Michelle, adelante. ay, perdón. Creo que podremos igual ir aprovechando esta pregunta para la actividad de cierre que teníamos planeada, que les voy a enviar ahorita un link con las herramientas que ustedes creen pertinentes, igual si pueden poner una palabra o un concepto para el autocuidado, el cuidado colectivo y evidentemente para un poco responder esta pregunta que leo nuevamente. ¿Qué tendría que hacer un sindicato slash movimiento de obreros del siglo XXI para que la vida de las mujeres trabajadoras, indígenas, afroprecarizadas no sea solo defendida, sino tomada como punto de partida para transformar todo el movimiento obrero en México? Les comparto a continuación el link para que también todas las personas que están participando con la escucha en este webinar puedan poner sus comentarios, sus palabras y ahorita mismo empiezo a proyectar. El link que compartí en el chat, solo tienen que entrar y responder la pregunta. Igual si tienen alguna duda de cómo utilizarlo, háganmelo saber. Ya pueden ver mi pantalla. De acuerdo, pueden ir respondiendo las preguntas y aquí se va a ir actualizando con sus participaciones. No sé si se alcanzan a ver. Red de apoyo. Organizarnos, redes de apoyo, organización. Ay, perdón. Conciencia del entorno, interseccionalidad, espacios seguros, empatía, exigir representación, reimaginar narrativas, creación de comunidad, autocuidado. Un poco también ya las compañeras nos daban una pista antes con esta victoria en la resolución hacia los derechos de la lactancia materna, de alimentación, los derechos de ejercer la maternidad. También la compañera Alejandra sobre su resistencia en estos espacios sindicales y en este sector que se considera varonil de hombres. La compañera Belén con su proyecto de las bibliotecas en las comunidades indígenas, pero también, además de hablarnos de cómo descolonizar el trabajo, ¿qué otras? Empatía, al parecer esa palabra se está repitiendo bastante. Espacios para nosotras. Voy a dejar de ya compartir pantalla para llegar a dialogar de nuevo con ustedes. ¿Alguien más le gustaría participar? ¿Resistencia? ¿Alguien más le gustaría participar? De nuevo, tratando de responder esta pregunta tan compleja que yo creo que amerita todo otro webinar al respecto sobre el qué hacer. Creo que a mí me gustaría De acuerdo. intentar contestar. Pero, o sea, creo que no se trata de meter solamente como esto, como un tema de mujeres como parte de una lista interminable, sino de asumir que las condiciones de vida de la clase trabajadora, ¿no? De las personas indígenas, afro, migrantes, jóvenes, madres, en fin, son el punto de partida para que podamos redefinir lo que es el trabajo, ¿no?
y los sindicatos tal vez deben de colocar justamente también en el centro de su trabajo los cuidados, ¿no? En la parte también de la negociación colectiva. Necesitamos que defendan los cuidados en esas negociaciones que tienen. Y eso significa, si redefinimos el trabajo, tal vez significa que se necesita reconocer el tiempo, se necesita reconocer la energía, los cuerpos que sostienen el trabajo, y no solamente en esta lógica del sistema capitalista, ¿no? De solamente el trabajo remunerado, sino también el trabajo que no está reconocido por el Estado, ¿no? Eh, y que eso nos atraviesa la maternidad, la paternidad, porque también eso es importante también señalarlo, la paternidad, la lactancia, los cuidados comunitarios, ya Belén mencionaba, ¿no? El cuidado por nuestras tierras, eh, el trabajo doméstico, ¿no? Y que en esas negociaciones eso ayuda muchísimo a que esto no se vea como un asunto privado, sino, por ejemplo, en el caso de la maternidad, buscamos que sea reconocida por el Estado, que sea protegido por el Estado, que sea garantizado por el Estado, ¿no? Y que eso eh, eminente, vaya generando ciertas políticas públicas, ciertos contratos colectivos, ciertas cláusulas sindicales y convenios colectivos que nos ayuden a ir avanzando en esta agenda, ¿no? O sea, creo que es parte de lo que podríamos ir trabajando. Y creo que también algo muy importante que ayuda a estos espacios es de que nos ayudan justo, ¿no? Escuchar sin nuestros sentires, pensar, es escuchar las violencias que nos han atravesado, porque por lo menos en Mejiro hemos hablado de que a través de nuestras propias historias de vida y nuestras experiencias podemos crear nuevas prioridades, nuevas narrativas que puedan redefinir pues al movimiento obrero, a lo que definimos por seguridad social, por corresponsabilidad, por cuidados, por políticas que vayan contra la violencia en el trabajo, por el reconocimiento del trabajo reproductivo, ¿no? Y por conciliar, o sea, suena luego un poco ilógico y a veces como que a mí me resuena muy extraño, ¿no? Cómo conciliamos la vida familiar, la vida personal con este sistema capitalista, ¿no? Pero crear ciertas condiciones, ¿no? Para que no sean derechos en tensión. Y bueno, pues eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Comparto contigo tu respuesta, que incluso antes de pensar en qué tendrá que ser un sindicato, tendríamos que pensar cómo nos podemos organizar y cómo podemos pensar en la conciliación de los derechos humanos y la vida laboral, la vida de las personas obreras aquí en este país. Muchas gracias, Fer. ¿Alguien más le gustaría participar? Incluso si no son panelistas, muy bienvenidos sus participaciones y respuesta a esta pregunta tan importante y tan amplia. Yo quiero. ¡Yay! Adelante. Justo pensando en este modelo de organizar, ¿no? Am, Hablamos un poco de, incluso antes de la formación de un sindicato, bueno, en el caso de las mujeres indígenas y afromexicanas, habría que hablar y volver a retomar el tema de qué trabajos están haciendo las mujeres indígenas y afromexicanas, ¿no? Y empezar por decir que son trabajos que no están reconocidos, que no ofrecen un seguro, que no ofrecen poder hacer un sindicato, ¿no? Y que para empezar absorben todo su tiempo porque son trabajos de cuidado, ¿no? Y finalmente eh, pues cómo, ¿no? O sea, ¿qué mujer indígena o afromexicana que se dedique a un trabajo de cuidado tiene tiempo para ir a un conversatorio, para ir a unas mesas de trabajo y platicar sus vivencias, ¿no? O las violencias que viven dentro del trabajo? La verdad es que muy pocas o ninguna, ¿no? Porque también ser activista
y siendo realistas es tener tiempo, tener a veces dinero para poder trasladarte, ¿no? Tener tiempo para leer, para reflexionar, para encajar estas ideas que te llevan a pensar que tienes estos derechos, ¿no? Mucha banda no sabe qué es un sindicato, cómo funciona un sindicato, para qué es un sindicato, ¿no? A pesar de que puede ser una herramienta muy cabrona para el trabajador, es una herramienta también muy desconocida que incluso yo podría decirme ignorante, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto puede un sindicato unir o luchar por los derechos de estas mujeres, ¿no? Y luego tendríamos que regresar, yo diría que algo muy importante para poder movilizar estos procesos, pero también para darle cuenta al Estado es las estadísticas. Las estadísticas son muy importantes porque una vez que tenemos encuestas sobre cómo están cuidando a las mujeres indígenas o afromexicanas o cómo están haciendo sus tiempos de trabajo, ¿no? Eh, podemos, bueno, el Estado tendría que entrar en cuenta, bueno, tenemos una deficiencia en esto. Las mujeres no reconocen esto, ¿no? Para empezar. Pero antes de la encuesta tendríamos que hablar de informar también, ¿no? O sea, sobre qué es el trabajo que estoy haciendo, por qué este trabajo no está remunerado, por qué mi trabajo no tiene acceso a tener un seguro, ¿no? Y la verdad es que, ¿quién se va a aventar estas campañas de información? ¿No? Muchas veces las organizaciones civiles somos quienes, o los colectivos somos quienes hacemos esta chamba, pero que es una chamba que está pasando en todo el país y que es difícil informar a todo el país, ¿no? Y decirlo, ¿no? Muchos de los colectivos no tenemos un financiamiento, no tenemos cómo movernos, ¿no? A lo mejor las herramientas siempre terminan siendo propias. Entonces yo diría y volvería a la fórmula que dije hace rato, que la primera era un punto de identidad, ¿no? Un punto en donde todos nos identifiquemos. Luego, un punto de organización, una vez todos identificados y reconocidos para la exigencia de esos derechos, ¿no? Yo creo que tendríamos que poner la piedra mucho más atrás para las personas racializadas, para las personas indígenas, para las personas afro, para las personas de la periferia, porque no se puede empezar, no estamos en el mismo punto, ¿no? No estamos en el mismo punto y romper esa primera brecha es muchísimo más necesario para empezar a hablar de procesos como los sindicatos. Eso es lo que yo diría. Gracias. Muchísimas gracias, tienes toda la razón. Muchísimas gracias por darnos este preámbulo de sí. Primero tenemos que crear identidad, primero tenemos que llegar a esas personas que no han podido acceder en estos espacios y preguntarnos por qué no están aquí, qué nos falta cerrar nosotros para poder invitarlos, invitarlas y poder crear esta identidad colectiva, explicar el qué es un sindicato. Muchísimas gracias. Miren, pienso que ya por la hora nos toca ir cerrando. Entonces, una última participación, Michelle. Gracias, compañeras. Va a ser muy breve. Igual, tratando de responder a la pregunta de Salma, que era sobre, bueno, la transformación del mundo sindical en México y de cómo, pues, el movimiento de las mujeres, ¿no? O el tema de la violencia que sufre la mujer podrá contribuir en ello. Y creo que, bueno, saliendo un poco del tema estrictamente sindical o laboral, en México los cambios se han dado muy pautados por el tema del movimiento feminista, ¿no? Eh, y ha sido, pues el movimiento feminista, al menos en México o en Latinoamérica, ha sido bastante potente y ha logrado bastantes avances en temas de igualdad de género, este, que aunque en México no se haya traducido hasta la fecha en temas más allá de la institucionalidad, como el tema de que pues ahora tenemos una mujer presidiendo al país, yo creo que eso podría, ¿no?, extrapolarse muy bien al tema laboral, porque históricamente los movimientos o las minorías o las resistencias que son más oprimidas o que son más explotadas, en este caso las mujeres o otros grupos sociales que son
y que han estado históricamente más oprimidos son los que han pues despuntado, ¿no? Y son los que han estado a la vanguardia y han creado los movimientos y han creado los grandes avances y las victorias que nos han dado hasta la fecha derechos humanos tan, tan grandes, ¿no? Y yo creo que, pues, en ese sentido, el tema, por ejemplo, de que en una planta automotriz cada 25 de cada mes se tenga que llevar un distintivo o se tenga que llevar algún tema por la violencia a la mujer, ya es una primera piedrita, ¿no? Y creo que así se podría ir constituyendo, ir consolidando más avances, ¿no? Desde la precariedad, desde la explotación, desde la informalidad, desde el desempleo, ¿no? Desde todos los temas que nos atraviesan a los y las trabajadoras, ¿no? Todos los días, desde los estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, pues, podríamos, o yo al menos sí podría situar algún, pues sí, ¿no? Algún horizonte para el movimiento feminista, y claro, siempre que sea muy revolucionario y interseccional, ¿no? Y que no se separe de los demás movimientos, ¿no? Porque eso es algo que siempre hay que recalcar, que no sea separatista y que sea, este, pues sí, ¿no? Que conciba a las mujeres en todos sus aspectos y no como pares, ¿no? De los compañeros hombres. Entonces creo que sí, lo dejaría hasta aquí para que terminemos temprano. Gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias. Súper pertinente recordarnos de las victorias que sí hemos tenido, que tal vez no estamos donde queremos estar, pero que ha habido bastantes avances, todos nacidos desde la lucha social acompañada por distintos movimientos interseccionales, intersectoriales. Muchísimas gracias por este recordatorio. Salma, adelante. Ay, muchas gracias. Sí, yo también, pues nada más como que me gustaría sumar a esta reflexión, pues también todo lo que hemos platicado en esta comisión y pues también todas las personas que accedieron bueno, se tomaron el tiempo para escucharnos, todas las personas que nos están viendo, que nos escuchan, como contarles un poco que en esta comisión justo estas preguntas son las que nos planteamos, más ahora, bueno, precisamente en este contexto donde el derecho al cuidado ya es considerado un derecho y entonces se está empezando a articular una maquinaria legal para garantizar ese derecho. ¿Qué es el derecho a cuidado? ¿Qué implica? Pues también reconociendo que eso es lo que da la base a la vida, ¿no? O sea, si existen los derechos laborales, si existen cualquier otro derecho, es porque existe el derecho al cuidado y porque somos cuidados y nos cuidan, ¿no? Y cuidamos también a otras personas. Entonces, creo que eso es muy importante y también, eh, pues, nuestras conversaciones, ¿no? Sobre cómo los cuidados van de la mano con el derecho, con las luchas obreras que nosotros pues no podemos concebirlos porque si bien estamos luchando por la reducción a la jornada laboral de 48 a 40 horas, pues también esto implica un repensar pues los cuidados, ¿no? Cómo los vamos a redistribuir entre pues toda la sociedad y eso también quería como pues ponerlo sobre la mesa. Y bueno, en el tema también de los sindicatos, pues en el encuentro de cuidados, justo la compañera Natalia Jiménez, que es del Observatorio de Igualdad Sustantiva en los Sindicatos, dijo unas palabras súper poderosas que me explotaron la cabeza cuando dijo que pues no teníamos que esperar a una reforma o una ley o esperar a la bondad del Estado para que se aprobara la reforma laboral a las 40 horas, sino que en los sindicatos, en esos espacios de participación política, ahí se hacen mini leyes. Entonces, eso es pues un incentivo como, más bien, me ayudó a ver la importancia de los sindicatos como una herramienta para exigir los derechos, porque en los sindicatos se debaten los contratos colectivos, que son los acuerdos entre el patrón, la patronal y los trabajadores, las trabajadoras. Entonces, pues también, ¿no? Como pensar en eso, que un contrato, o sea, a lo mejor no tenemos que esperar, pues
porque ya vimos que por voluntad política, aunque tengan mayoría en las ambas cámaras, no está pasando, ¿no? Cuando es la reforma más importante en nuestro tiempo, la que se ha exigido, hemos hecho protestas, hemos hecho manifestaciones, hemos hablado con todas las dependencias que puede existir y sigue pues dándole vuelta al asunto, que incluso ni siquiera es por falta no sé, herramientas técnicas, porque incluso ya nosotros como trabajadores nos hemos organizado, hemos presentado ya muchas propuestas y sigue eso sin pasar. Entonces, pues explorar estas otras alternativas creo que también es importante. Y pues eso, ¿no? Hacer colectividad y poner esto al centro, ¿no? O sea, ok, para poder trabajar, primero necesitamos autocuidado y también necesitamos poder cuidar a todas, pues a nuestra familia, ¿no? De hecho, hay una consigna aquí en el frente que me gusta un montón, que dice, quiero ver más a mi familia que a mi patrón, que a mi jefe. Y pues hacia allá, ¿no? Hacia allá vamos y creo que eso también me gustaría ponerlo sobre la mesa y pues invitarles a que se sumen a las conversaciones, a los grupos, estamos haciendo también un montón de cosas, pues para avanzar en eso, ¿no? O sea, ya no queremos, pues ya estamos tomando, eso, ¿no? Si el gobierno no cumple la palabra que prometió, que desde hace cuántos años tenía que hacer la reducción a la jornada, ya más de 100 años sin que la cumpla. Entonces, pues ya es tiempo de que también nosotros tomemos esa palabra y nos organicemos para que se cumpla. Y en nuestras legislaciones, de nuestros espacios, que eso sea ley. Y muchas gracias a todos también, a todas. Muchísimas gracias, Alma. Enlazo, tu participación con la de Luis, que justo nos dice, el sindicato es una gran herramienta para el beneficio de las y los trabajadores, siempre que verdaderamente sean independientes, democráticos y representativos, que busquen que la base tenga conciencia de clase, empatía, solidaridad y trabajo organizativo. Y también retomo las palabras de Natalia, que es lo que ella decía, no se ha legislado sobre muchos de los derechos laborales que necesitamos en México, pero ya se consiguieron mediante los sindicatos, como por ejemplo que el tiempo de traslado hacia el trabajo se considere dentro de la jornada laboral. Entonces, sí, definitivamente los sindicatos, como ya se mencionó, independientes y democráticos, son una herramienta para que los trabajadores y las trabajadoras puedan acceder de forma sustantiva a sus derechos. Y ya como cierre, que aunque podremos seguir hablando toda la noche, pero justo nos toca descansar, me gustaría retomar lo que dialogamos esta noche y de nuevo agradecerle a nuestras ponentas, a Belén, Alejandra, Fer, a Adriana y a mis compañeras del frente por estar aquí, así como las personas que están y usando su tiempo de descanso para organizarse, cosa tan importante que estábamos hablando desde la participación. Y bueno, Fer nos habló de su victoria, que sienta precedentes para todas las mujeres y personas gestantes en México, pero recordándonos que esto es apenas un antecedente, que aún existen tensiones entre los derechos laborales, los derechos humanos y la vida como obreros y la vida como empleados en este país. Alejandra nos habló de cómo las mujeres han demostrado que son bastante capaces en industrias y sectores que se consideran de hombres, como es el sector automotriz, y cómo se han logrado victorias desde la resistencia. Belén nos habló además también del colonialismo en el trabajo, recordándonos que las mujeres afromexicanas y las mujeres indígenas son mujeres que tienen que emigrar para buscar trabajos informales y precarizados de cuidado en las ciudades. Asimismo, desde la participación de las personas que amablemente se unieron el día de hoy, nos recordaron que las mujeres además históricamente hemos tenido una doble jornada laboral, que es la jornada de cuidados y que es algo que, como ya bien mencionó Salma, estamos trabajando en el frente, estamos dialogando de cómo distribuir la carga del cuidado en nuestros hogares. Asimismo, todos concordamos aquí en el foro y así como las personas que participaron en este pequeño ejercicio que hicimos, que nos hace falta organizarnos, que ese es el primer paso para que las personas trabajadoras, obreros, obreras, podamos conquistar nuestros derechos, porque este apenas es el inicio. Las personas ahorita en el poder, que ya sabemos, Partido Morena, no van a darnos las cosas de gratis. Ok, aquí vamos a seguir luchando, porque eso no, ese derecho del descanso es eso, un derecho que nosotros no vamos a soltar, mucho menos nosotras, que tanta falta nos hace.
Como forma de organización, ya que hablamos y coincidimos todos y todas en este foro que nos hace falta, les reitero la invitación que hizo mi compañera Salma a sumarse al frente por las 40 horas. Tenemos una comisión de mujeres, que somos las aquí presentes, pero además también tenemos un grupo por estado. Tenemos grupos de trabajo para personas, como ya lo mencionó, no vulnerables, sino vulnerabilizadas, como dijo mi compañera Belén, y les invitamos de nuevo a todos a sumarse. Este es un movimiento para ustedes y de ustedes. Muchísimas gracias. Recording stopped.